continuación, como ya ha dicho Manolo, le voy a presentar a don Santiago Pérez López, actual subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Granada, desde enero de 2012. Nació en Guadix el 23 de noviembre de 1961. En los comicios municipales de mayo de 2007 se convirtió en el alcalde de la ciudad de Guadix y revalidó su mayoría absoluta en las elecciones de 2011. Paralelamente a la labor de edil en el Ayuntamiento Occitano, desde el año 2000 y hasta su designación como subdelegado del Gobierno a principios de 2012, ocupó un escaño en el Parlamento de Andalucía representando a la provincia de Granada. En dicha Cámara fue portavoz del Partido Popular en la Comisión de Educación y vicepresidente de la Comisión de Seguimiento y Control de Financiación de los Partidos Políticos, y vocal en otras tantas. El 10 de enero del 2012, el Gobierno recién elegido de Mariano Rajoy hizo público su nombramiento como subdelegado en Granada, cargo del que tomó posesión el día 18 del mismo mes. Es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Granada, dedicándose como profesional a la enseñanza, profesor de instituto. En su escaño en el Parlamento de Andalucía se ha fajado como un experto en asuntos educativos. Santiago Pérez es autor de 3 libros: El Hospital de Caridad y el Hospicio Real, que escribió junto con Antonio Lara Ramos en 1997. Guadix y su obispado en la Guerra de la Independencia, publicado en 1998. Y Las Cofradías de Semana Santa en Guadix, en 1999. A don Santiago le tenemos hoy aquí no como político, sino como escritor y doctor en historia. Y como persona estudiosa de la historia, le pedimos que nos hable de cómo estaba la situación en la comarca de Guadix en estos momentos de la historia de la Guerra de la Independencia Española y, como no, de nuestro ilustre paisano Pedro Antonio del Arco. Tiene la palabra. Buenas tardes, y yo quiero comenzar agradeciéndole a Celia la invitación que me cursó, porque es verdad que uno no se dedica a muchas cosas, pero tiene un gusanillo que es la historia, ¿no? Y me permite, como puede ser esta tarde, pues hablar de algo que me encanta y que me gusta, como es precisamente la historia. Agradecer la presencia no solo de la Corporación de La Peza, como ha dicho José Antonio, el cual pues siempre un placer compartir cualquier estrado, compañero y ahora alcalde, un buen alcalde de Guadix, pues también saludar al alcalde de Darro, Diezma, nuestra concejal de Guadix, Marina, por supuesto al señor secretario de Guardia Civil y todas las personas que tenéis a bien acompañarnos. Y bueno, pues yo voy a intentar glosar pues brevemente algunas notas acerca de lo que representó la Guerra de Independencia en la zona, de lo que significa el Carbonero alcalde y, por supuesto, por qué Alarcón en ese momento se acuerda de este episodio, y especialmente una persona como él, ¿no? Una persona que en el siglo XIX pues está entre los 5 mejores escritores que hay, porque no es solo un escritor, es que Alarcón era periodista, era novelista, era dramaturgo, era crítico literario, fue político mordaz, es decir, fue todo. Fue un viajante y viajero empedernido, es decir, yo creo que no hubo una persona más completa en el siglo XIX como Alarcón. Y es una suerte que precisamente Alarcón escribe secretas nacionales y dentro de ellas precisamente también se acordara pues, de un episodio como fue la de Manuel Atencia, el Carbonero alcalde. Bueno, pues quiero al mismo tiempo agradecerle las palabras a Antonio Solís, veo que se trabaja bien las cosas y por supuesto a y enlazamos un poquito con lo que era expuesto, una persona que conoce muy bien la guerra de independencia desde el punto de vista de lo que significó Bailén, y bueno, creo que también merece la pena el que estudiosos como él nos ilustren y especialmente colaboren con el pueblo de La Peza en algo tan bonito como es recuperar pues, ese episodio del Carbonero alcalde y ese 200 aniversario que se está celebrando. Bueno, pues hemos visto que efectivamente los invencibles franceses son derrotados por Castaño en Bailén. Eso tuvo que ser efectivamente algo, un cataclismo en Europa, porque claro, estamos hablando de que si hay 2 militares
que todo el mundo conoce, más que dos militares, dos personajes que todo el mundo conoce, uno en el siglo XIX y otro en el siglo XX, precisamente Napoleón y precisamente Hitler. Los dos tuvieron la tumba en Rusia, pero en la primera gran tumba y el aldabonazo de que no era invencible los franceses, pues fue precisamente a Bailén. Pero ¿qué pasa después de la batalla de Bailén? Pues lo que sucede es que, claro, estamos hablando de un ejército que no está acostumbrado a la derrota, es un ejército muy bien pertrechado, con una maquinaria militar muy novedosa y con una serie de acciones y estrategias militares desconocidas hasta ese momento. Claro que estratégicamente le venzan unos españoles en Bailén y le den un repaso, pues Napoleón no lo va a permitir, hasta tal punto que lo que hace Napoleón es venirse a España y dirigir directamente lo que son las operaciones militares para ocupar toda la península, pero especialmente Andalucía, lo cual pues le molestó enormemente lo que había pasado. Viene en torno a 1810, entre 1808 y 1810, pues en España suceden una serie de acontecimientos. El aldabonazo de Bailén supone pues un estado de ánimo muy importante para los municipios españoles de la época. No tenían internet, por consiguiente una noticia como la de la batalla de Bailén pues no se conoce al instante, se conoce en algunos sitios meses y meses después, pero eso se va transmitiendo como una mancha de aceite por todo el territorio español, y todo el mundo sabe lo que significa Bailén y lo que significa la derrota de los franceses. A partir de ese momento en España se crea una Junta Suprema, y luego en cada provincia, pues vamos a hablar en términos de provincia, estaba el Reino de Granada y todo eso, pero bueno, en cada provincia se crea y en cada ciudad importante una junta local. Las juntas locales pues son una serie de señores que se constituyen en el poder, vamos a llamarle, en un poder fuera de lo común, porque nuestro rey estaba prisionero en Bayona, pues ahí la pelea que hubo entre Carlos IV y su hijo Fernando VII por el trono, etcétera, ¿no? Bueno, pues a Napoleón lo engañó a los dos, se los llevó a Bayona, le hizo abdicar y nombra a su hermano José Napoleón, que era Pepe Botella, conocido por los españoles como un nuevo rey de España. Pues todo eso, ¿qué sucede? Porque los españoles dicen no queremos a Pepe Botella, constituimos una junta y a partir de ahí, en cada ciudad importante, esa junta va a ser la que determine cómo funciona. Entonces se crea la de Granada, se crea la de Baza, la de Huesca, la de Guadix, etcétera. Y lo que hacen es prepararse, sobre todo en Andalucía, para la invasión que les llega, con un Napoleón cabreado y un Napoleón que pone toda la carne en asador para aplastar literalmente pues todos los pueblos andaluces, especialmente, como muy bien ha recordado Manolo, por las buenas o por las malas, y especialmente si eran por las malas se sabía lo que pasaba, ¿no? Pero aquí se les recibe por las malas. Bueno, a partir de ese momento, la campaña de Andalucía es rapidísima. Se inicia prácticamente la Navidad del año 1810 y para la primavera se había ocupado toda Andalucía. Precisamente a Guadix llegan en febrero del año 1810 y posteriormente ocurre el episodio de la peste, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese momento? En ese momento pues hay dos maneras de afrontar la presencia de los franceses, como muy bien me ha recordado Manolo. Hay que hacer un inciso también. Es un momento muy convulso de la vida de España en esa época. Hay un momento anterior en donde se crea la Sociedad Económica de Amigos del País, en donde hay una corriente ilustrada que hace un análisis de cómo está la situación en España, y hay un grupo de personas que creen que con otra visión de las cosas España podía progresar más. Son los afrancesados. Los afrancesados no todos eran malos, hay muchos de ellos que le mueven grandes ideas, como fue Jovellanos, y al mismo tiempo se fijan en lo que había pasado en Francia y extraen lo bueno de Francia, no lo malo. Entonces ellos creen que un cambio de gobierno, un cambio de régimen, un cambio de monarquía le podía venir bien a España para mejorar la situación socioeconómica que tienen en ese momento los españoles. Por ejemplo, un afrancesado de la época que estudia una zona cercana aquí
fue en los baños de Graina donde dio ayuda. Esto fue un médico ilustrado que se vino y fue el primero que puso en, vamos a llamarle, recuperó un poco la tradición árabe, pero especialmente puso en manifiesto las propiedades curativas que tenía los baños de Graina. Y esto fue en 1790 y tanto. Fijaros si ha llovido, ¿no? Bueno, pues toda esta gente, cuando vienen los franceses, dicen, oye, ¿por qué nos vamos a enfrentar a ellos? Pues vamos a hacer un pacto o vamos a recibirlos de forma amigable y colaboramos con ellos. Y otros dicen que nada, que no hay manera. Entonces en Guadix se dan esos dos temas, ¿no? Por un lado tenemos el obispo que sale corriendo. El obispo ve que vienen los franceses y dice, a mí me cuelgan, pues se larga y se refugia en la Alpujarra. Parte de los miembros del cabildo de la catedral pasa lo mismo, pero otros se quedan porque ellos son afrancesados y son partidarios de la presencia de los franceses. Igual ocurre con la parte del corregimiento. El corregidor Trujillo pues tiene dudas respecto a qué hacer y cómo recibir a los franceses. Eso no le gusta al pueblo, dice, este hombre que nos representa a nosotros políticamente nos quiere vender a los franceses, pues lo colgaron en la Plaza Mayor. Y hubo pues otra serie de altercados públicos porque entendían que no se estaba haciendo frente a la presencia de los franceses. Luego, los más aguerridos, los frailes. Los frailes eran la voz incendiaria del pueblo respecto a los franceses. Napoleón no los podía ni ver y por eso luego cuando llega a Guadix arrasa los conventos, ¿no? Entonces los frailes son los que de verdad encienden la conciencia de la gente en los púlpitos, y cada vez que un fraile se subía a un púlpito en esa época, pues a los franceses le decía de todo menos bonito. Y eso al final también el espíritu de la gente fue enervándose. Y dentro de ese panorama, pues tenemos efectivamente el grupo de afrancesados que son partidarios de recibir a las tropas napoleónicas, y luego están los que son partidarios de hacerle frente. Al final, lo que ocurre en Guadix y en los municipios del entorno es que se le hace frente a los franceses, pero claro, tener en cuenta que cuando se decide hacerle frente no teníamos ni material suficiente ni se contaba con personas militarmente preparadas. Se crean o se recuperan los famosos regimientos, el regimiento de Guadix, por ejemplo, pero era mucha voluntad y muy poca profesionalidad. Eso también fue algo determinante para que no pudiera, para que en campo abierto a los franceses nunca se les pudiera hacer frente. Se le hace frente de otra manera que después vamos a ver. Bueno, pues llegan los franceses y lo que hacen es una serie de ahorcamientos en Guadix, precisamente para poner de manifiesto que ante la oposición a su entrada, pues ellos iban a actuar de esa manera tan tajante. A los cabecillas los ahorcaron. Esa fue la manera de entrar en Guadix. Segundo aspecto, saqueo de todos los conventos. En Guadix había un montón de conventos, estaban los dominicos, estaban los franciscanos, los alcantarinos, había los conventos que siguen estando de clausura, la franciscana y Santa Clara, y bueno, los alcantarinos. Entonces, ocupan los conventos, unos los hacen cuarteles, otros los destruyen, se quedan con las obras de arte, saquean todo lo saqueable y al mismo tiempo establecen una cabecera que es Guadix, con objetos de dominar la comarca, de dominar la zona de Baza y sobre todo contactar con Murcia, que era la parte que les quedaba. Mientras que pasa eso en Guadix, se van asentando los franceses, los ciudadanos de a pie son obligados primero a dar todo el dinero que tenían, a poner a disposición de los franceses pues quien tenía un mulo, quien tenía un caballo, quien tenía un borrico, el que tenía una partida de haga o de forraje para los caballos, los cerdos, las gallinas, los pollos. Eso viene además en el Carbonero Alcalde, ¿no? Es decir, todo es poco para las tropas francesas, y eso fue lo que en realidad hizo que creciera todavía más el odio al invasor, como se le llamaba, porque tuvieron un comportamiento nada delicado con el pueblo de a pie. Entonces, a partir de su presencia, primero saquean la ciudad, se llevan obras de arte y luego, ante
ese saqueo tan grande y la presencia tan fuerte del contingente militar lo que hace es que se empiezan a valorar si sería bueno pues saquear el Marquesado, saquear el valle del río Alhama, incluida La Peza, y saquear la zona de Lora. Eso hace. Pero claro, no todos los municipios son iguales. Ya empiezan a organizarse las partidas guerrilleras. Aquí hay un guerrillero famoso que era Villalobos, que aglutina un grupo muy importante de personas, pues desde frailes, curas que abandonan su parroquia, personas de a pie que son empedernidos nacionalistas, en fin, crean una partida muy aguerrida y lo que hacen es atacar los convoyes que, por ejemplo, toda la zona de Marquesado que surtía de cebado de trigo a la capital, pues lo asaltaban. En esta zona concreta, que era más bien una zona ganadera, pues en todo lo que era la zona de Rialama, en la parte esta que tenía aquí que comunicaba con Cortigraina, etcétera, pues en todo eso se apostaban las partidas guerrilleras, saqueaban en los convoyes franceses y al final pues era una actividad muy eficaz que pues les puso muy nerviosos a los franceses y deciden no solo quedarse en la capital sino expandirse. Por eso viene el episodio del carbonero alcalde, ¿no? La mayoría de los pueblos no se le hace frente a los franceses porque la costumbre que tienen era, vienen los franceses, nos vamos a la sierra. Entonces, que llegaban a Código de Jerez del Marquesado, pues no se encontraban a nadie, todo el mundo a la sierra. Que llegaban a Lugro, idem de lo mismo. Y aquí pues encontramos un personaje muy curioso, que es Manuel Atencia, en donde él decide, pues, lógicamente, hacer el proyecto a los franceses. Después volvemos a eso. Pero, ¿por qué Alarcón se acuerda de esto y por qué Alarcón decide recoger el carbonero alcalde? Pues lo hace porque, tened en cuenta que esto lo escribe en 1859. La guerra de independencia termina en 1814, pero de ella se está hablando en Guadix hasta el año 1823, porque hay un proceso, cuando se van los franceses, pues los franceses se van en septiembre de 1812. Hubo un periodo en verano de 1811 donde el acoso de los guerrilleros hizo que la abandonaran por un tiempo, etcétera, pero cuando se va en 1812 aparece un proceso, y es que los afrancesados que colaboran con los franceses son perseguidos por lo que se llama los patriotas. Entonces se denuncian unos a otros, hay un follón tremendo, al final todo ese proceso va a la audiencia de Granada y los últimos dictámenes, pues los últimos autos, pues se dan en el año 1823. Fijaros si llueve, ¿no? Es curiosísimo ese episodio porque da idea de un poco de cómo, después de una contienda, aunque esta no fue civil, cómo la gente no olvida ni perdona. Y eso también sabemos algo por la guerra de independencia. Bueno, pues en la casa de Alarcón, tened en cuenta que Alarcón nace en el año 33. Luego Alarcón, con 8 o 9 años, pues tiene la guerra de independencia, lo que ha pasado, los comentarios que se hacen, por ejemplo aquí en cualquier sitio. ¿Quién no conoce un episodio de la guerra civil? ¿Quién no lo ha comentado, aunque sea a su hijo o a su nieto? Pues Alarcón pasa igual. Su abuelo se arruina con los franceses. Fijaros si se arruina, que a los 4 o 5 meses de estar en Guadix los franceses y dejarlo arruinado, le da un ataque y se muere. Su padre hereda las deudas de su abuelo y es una familia que de alguna manera quiere salir adelante. Pues todo eso lo recoge Alarcón. Luego su padre tiene suerte, se hace escribano, la posición económica es desahogada, etcétera, pero Alarcón ya oye, escucha y concretamente esa historieta la va a incorporar a lo que son pues esa producción que hace respecto al carbonero alcalde. Bueno, pues ese es un poco el marco en el que se desenvuelve la guerra de independencia en Guadix. El motivo por que Alarcón se acuerda o recoge el episodio del carbonero alcalde y habría que entrar un poco en ver por qué, bueno, cómo surge o sucede en realidad el episodio del carbonero alcalde. Sabéis que en cualquier texto literario, y además aprovecho para felicitar a la Diputación y a su responsable de Cultura porque es una edición magnífica, ¿no? Pues en cualquier episodio literario
pues hay una parte que es real y mucha que es imaginada, ¿no? Entonces Alarcón juega con eso. Él no quiere que el episodio de Carbonero Alcalde pues parezca demasiado, vamos a llamarle épico. Entonces lo envuelve en una figura que cuando leemos el episodio, los 6 pequeños capitulillos que componen el Carbonero Alcalde, al final lo que hacemos es llevarnos una idea de cómo era el pueblo de La Peza, una sensación de cómo al final una persona con empuje, con criterio y con ganas de afrontar las cosas, y en eso Celia sabe mucho, como fue en ese momento tu alcalde Carbonero, pues cómo implica a la gente en un episodio que él sabía que no podía tener un buen final, pero que eso es lo que tocaba, ¿no? Entonces Alarcón, en algo tan sencillo, pues lo que hace es dibujarnos cómo son los españoles de La Peza, que no tienen nada de raro respecto a los demás. Es decir, la sensación que nos da es de personajes aguerridos, curtidos, de personas que estaban hasta los tuétanos de trabajar. Fijaros la descripción que hace del Carbonero, ¿no? Alto como un ciprés, huesudo como un fresno, fuerte como una encina, uñas de pedernal, manos de bronce, cabello revuelto, pecho como piel de caballo. Es decir, un personaje fornido, curtido, y que desde luego tenía de todo menos miedo, especialmente miedo a morir. Y él, Alarcón, lo que hace es recrearnos un episodio en donde sabemos que viene un ejército. En un principio también se ve la arrogancia, que es muy importante, ¿no? Cómo describe la arrogancia de los franceses que vienen a La Peza a enfrentarse con un grupo pues de pequeños diablos, o de pobres diablos entre comillas, ¿no? Personas que dicen, estos serán militares, serán franceses, le dicen al Carbonero, oye, que vienen por ahí 200, y nosotros somos 200, ¿no? Pero claro, los 200 que vienen a enfrentarse a los lapezeños, pues no tiene nada que ver, porque era un ejército profesional, y estos eran, pues, bueno, 4 escopeteros, el del tambor, el Carbonero con su vara, y los demás a tirar piedras y ondas. Ese era el gran ejército, esos eran los 200 lapezeños que se enfrentan a los 200 militares, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que en todo hay pues un episodio sorpresa, un momento sorpresa. En esta zona hay 2 momentos culminantes. Uno, cuando los franceses intentan acceder al convento de Santiago en Guadix, en donde las monjas clarisas le ponen el nazareno con las llaves, y dice, bueno, si ustedes son capaces, le quitan la llave al nazareno y entran. Pues parece ser que dicen que fue Corvinó, no sé si fue Corvinó u otro, pues que fue incapaz de coger la llave, le dio una especie de sofoco, salió corriendo, en fin, y dijo, yo ya no vuelvo más al convento. Y luego viene este episodio, el del Carbonero Alcalde, que es el que estamos nosotros recreando, ¿no? Bueno, pues entonces, esta gente tan militarmente tan bien dispuesta, con todo su grande alaraca, pues vienen aquí, desprecian a lo que tienen enfrente, pero no caen en la cuenta de que, no sé si la casualidad o lo que fuera, es que hacen un cañón, como bien ha comentado Manolo, horadado, de encina, donde le meten todo lo que había en el pueblo. Es decir, ahí cupo todo. Entonces, claro, los franceses ven unos montículos enormes, porque además, como eran la mayoría leñadores, carboneros, etcétera, lo que hace es recopilar todo lo que hay en el monte y lo hacen como medida defensiva, pues ponen su empalizada, sus grandes troncos y el famoso cañón. Claro, imaginaros vosotros lo que es enfrentarse a un militar francés de la época con su sable, con su fusil, etcétera, y el otro con la honda o con una escopeta. Pues al final puede mucho más la voluntad, la fuerza, el empuje, el arrojo, que unos militares. Y además el factor sorpresa, lo que antes os comentaba, se tiene la suerte en el momento culminante de la batalla, donde estaban cayendo lapezeños por un tubo, pues eso es decir ahora, pues que el cañón explota, y dice Alarcón que esa explosión, que fue un estruendo tremendo, pues hizo más daño en los propios que en los ajenos. Pero claro, los franceses dicen, bueno, si esta gente son capaces de enfrentarse con nosotros, como lo están haciendo, si tienen ahí una bestia que ha explotado, que nos ha dejado perplejos, ¿qué no tendrá?
pues ¿qué hacen? Salen huyendo. Entonces Guadix en ese momento se incorpora a Móstoles, se incorpora al episodio de Madrid del 2 de mayo, se incorpora a Bailén y aparece La Peza como otro punto fundamental en una derrota que sufren pues las inmaculadas tropas de Napoleón Bonaparte aquí en la zona del sur de Andalucía, concretamente La Peza. Pues esa es una pica en Flandes que La Peza tiene en su haber derrotado al mejor ejército de todo el siglo XIX que hay en Europa, ¿no? ¿Qué pasa? Pues bueno, Alarcón nos vuelve a decir, ojo, se ha ganado la batalla pero no la guerra, esto lo habéis herido de muerte, pero esta gente va a venir pues a restañar heridas y sobre todo a pasar factura, ¿no? Y esa factura pues también no la describe perfectamente. Creo que en el capítulo 5, que yo le denomino el desquite, donde el 19 de abril, 4 días después de la gran batalla, aparece Godinot, nada menos que el general Godinot, al frente pues, de 2.400 hombres bien pertrechados. Ya no son los 200 famosos, ya dice, no, aquí hay que traer un ejército como Dios manda, un ejército bien pertrechado, y como antes decía Celia, por cada alapezeño, aquí como mínimo, pues tenemos que traer pues de 8 a 10, ¿no? En ese momento, ¿qué había pasado ya? Bueno, pues las bajas